preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este espacio con énfasis en Ingeniería de Sistemas realizado con el apoyo de U Republicana Radio. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la inteligencia artificial generativa en una perspectiva desde el estudiante de Ingeniería, y para ello le damos la bienvenida al ingeniero Marvin Delgado, ingeniero telemático con experiencia en todo el ciclo de vida del desarrollo de software y promotor de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, por supuesto docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Profesor Marvin, bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos en estos espacios de Ingeniería de Sistemas. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, primero que todo gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy fraternal a todos los estudiantes, a los docentes, a todos los oyentes que nos están ahí pendientes en este momento. Bueno, muy bien, hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial que se ha tomado, ingeniero, el mundo. Está revolucionando cada una de las áreas de la humanidad. Está dando mucho de qué hablar. Muchas personas a veces lo ven como desde lejitos, con miedo, preocupados por el futuro. Otros son un poco más como alegres con el tema y lo ven con mucha satisfacción por las ayudas que está brindando en diferentes campos, sobre todo el campo tecnológico. Pero yo quisiera iniciar esta entrevista hablando acerca de qué es la IA, qué es la inteligencia artificial y por qué, en lugar de tenerle miedo, deberíamos verlo como un actor aliado para desarrollar múltiples procesos. Claro. Bueno, primero que todo, la IA, la inteligencia artificial, no es algo nuevo. Es algo que llevan varias décadas, bastantes ingenieros, bastantes científicos, bastantes matemáticos especialmente, trabajando en este tema. Básicamente la IA, la inteligencia artificial, es como la rama de la informática que siempre se ha enfocado en crear sistemas o máquinas que sean capaces de hacer tareas, pero tareas con cierta inteligencia, especialmente la inteligencia humana. Y a diferencia de la IA generativa, es darle un enfoque a generar contenidos, a inventar, a crear cosas que no están inventadas. Muy bien, es decir que, digamos, la inteligencia artificial es algo que ya lleva mucho tiempo ahí, que me imagino ya se habrá utilizado para llegar al punto en el que estamos hoy, por ejemplo, con diferentes desarrollos. Es decir que en ese momento deberíamos hablar más de lo que es IA generativa. En este momento es el boom. Realmente la IA, la inteligencia artificial, siempre, lleva muchos años en las que ha venido trabajándose. Sin embargo, desde hace 2 años salió el famoso ChatGPT, que es como el modelo más famoso o el primer modelo que salió al público, que es el modelo de inteligencia artificial generativa. Es una subrama de la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Y esta es la que nos estamos viendo en redes sociales, en creación de contenidos, de videos, en las que vemos en nuestras aplicaciones. Inclusive ahora tenemos un chatbot, un asistente en nuestra línea de WhatsApp. Entonces esa es la inteligencia artificial generativa. No, incluso ya los nuevos computadores, por ejemplo, los nuevos teléfonos, los teléfonos inteligentes, ya de por sí inteligentes, pues ahora vienen con recursos, aplicaciones o funciones que aprovechan la inteligencia artificial o con ayudas de inteligencia artificial para múltiples procesos. Yo quería preguntarle una cosa, profe. Yo escuché a alguien que dijo que la inteligencia artificial era muy similar al invento de la rueda, porque era una cosa pues impresionante, y en este caso de la IA generativa pues es algo que realmente va a cambiar la forma en cómo se mueve la humanidad. ¿Qué tan cierto es eso? Claro. Es revolucionario. Nosotros o nuestros abuelos, tatarabuelos tal vez, tuvieron el cambio de la invención de la luz, por ejemplo, la rueda, invenciones más modernas como el computador o el internet. En un principio pues todos como que sintieron el rechazo, la misma máquina de vapor por allá en la revolución industrial.
sintieron como el rechazo a esos nuevos inventos, y siempre es el miedo categorizado de que nos van a reemplazar, la ciencia ficción con las películas de Terminator, entonces Skynet se va a sublevar y cosas por el estilo. Entonces siempre se ha presentado como ese rechazo natural a esos cambios tan fuertes. Ahora, si vemos en el contexto actual, ahora nadie trabaja sin un computador, nadie trabaja sin internet. El mismo dispositivo móvil que hace parte de nuestras funciones en el día a día. Un ejemplo más cercano, más actual, Excel. Excel fue un invento que crearon los desarrolladores, los tecnólogos, y en un principio pues no lo usaban. Y ahora creo que saber Excel tiene que ser una habilidad específicamente importante para cualquier área de una oficina, por ejemplo. Sí, ya es como muy innata y muchas personas que de pronto no tengan que ver con números o que no tengan que ver con temas administrativos, pues desarrollaron el manejo de herramientas como Excel o Word, en PowerPoint, bueno, para múltiples gestiones que tenga que hacer en su cotidianidad. Profe, ¿cuáles son los mayores avances que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años? Bueno, indiscutiblemente la IA generativa es digamos que lo más avanzado que tenemos en este momento. Es la posibilidad de que un sistema piense como lo hace un humano, tal vez mejore la inteligencia, tal vez sea mejor que lo que piensa un humano. Entonces esto pues abre las posibilidades a un mundo de invenciones. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento, ya hace muchos años con las películas, con el cine, la ciencia ficción, ya alguien lo había imaginado. Por ejemplo, hablar con mi perro, ¿cierto? En este momento, si lo estaban soñando desde muchos años que no habían esas herramientas, en este momento se puede crear, ya está la herramienta que me permite tener millones y millones de datos de comportamientos de perros, y que podríamos decirle nosotros a la inteligencia artificial, ayúdeme a simular o a estudiar ese comportamiento para entender qué es lo que quiere decir el perrito y tal vez generar un idioma. Entonces son herramientas que nos permite soñar aún mucho más, y no solo soñar, sino de pronto esos sueños que habíamos tenido hace años, décadas, como algo tan imposible y tan fantasioso, como de pronto llevarlo un poquito más al plano de la realidad. Muy bien, el tema ético, profe, hablemos un poquito de ese tema que es bien importante, el tema ético, el tema de cómo usar de manera apropiada. Y ahorita vamos a explicarles un poco cómo es que funcionan las IAs, qué son los prompts y bueno, todo este tema para que no aplica solo para estudiantes de ingeniería, ¿no? Sino que aplica en realidad pues como para todo la población del mundo, ¿no? Hace unos años, muchos años, eran muy pocos los que tenían un vehículo, pero hoy ya se masificó. Cualquier persona debería por lo menos saber manejar. Hoy en día el gran temor de muchas personas es pues que no saben cómo usar la inteligencia artificial, pero muy seguramente en unos años pues todo el mundo va a tener que ver con el tema, independientemente de su carrera, de su profesión, de lo que haga. Entonces vamos a explicarles un poquito de qué va el tema, cómo es que funciona, cuáles son las instrucciones que deberían darse, etcétera. Pero hablemos un poquito de esos desafíos éticos que han surgido a partir del uso de estas inteligencias artificiales, por ejemplo, en lo que usted mencionaba, el comportamiento de un perro, y a partir de eso yo saber cómo es que voy a tratar a mi mascota. Exacto, bueno. Digamos que la perspectiva ética es un campo que de alguna manera como que choca, como que genera fricción con esos mismos desarrollos tecnológicos, porque exactamente la ética, uno dice, bueno, ¿hasta qué tanto poder tenemos nosotros como humanos? ¿Qué está más allá del bien, del mal? ¿Quién determina eso? Y digamos que puedo mencionar ahí varias cositas. Primero, el miedo natural o infundido tal vez por el cine, por libros, etcétera, el miedo a ser conquistados por una máquina, ¿sí? Comenzando por ahí. Siendo muy fatalistas. Sí, no, y de pronto hasta no. De pronto hasta... O sea, podría pasar. De pronto podría pasar, claro. Incluso en estos momentos, en estos meses pasados, han salido pruebas fallidas de GPT y tienen que volver como a reiniciarlo, entre comillas, como de alguna manera. Algunas inteligencias artificiales como que se descontrolan un poquito.
Entonces, digamos que no siento tan alarmistas, podría pasar cosas como esas. Sin embargo, pues todo siempre ha estado controlado y bajo la supervisión humana y pues por lo menos por ahora sí sigue estando y va a seguir estando así. Pero podemos, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa se enfrenta a ciertos desafíos, como por ejemplo lo que es el contenido falso o deepfakes, ya les comento qué es eso. La manipulación de la opinión pública. Normalmente nosotros entramos a redes sociales y a broma podemos ver a Gustavo Petro cantando o haciendo TikToks y se ve él, pero realmente él no lo hizo, o cualquier otra personaje famoso. Son contenidos generados con inteligencia artificial. Que podrían en determinado momento hacer que una persona cambie la forma de pensar o cambiar el voto, tomar decisiones. Exactamente. Pero decisiones en función de algo que no es cierto, que es muy peligroso. Pueda tomar o dejarse ser influenciado por el mensaje que quiera proyectar el que use esa inteligencia artificial o el mensaje que quiera dictar. Entonces se hace suplantación, por ejemplo, de personas. Ahorita se están implementando también ya nuevas estafas, crímenes cibernéticos. Tipo de esas cosas tienen que regularse, son un desafío ético importante. Un tema muy serio, ¿no? Para las naciones, para los gobiernos, entrar a regular pues el manejo que se le dé a todas estas herramientas. Y lo digo, profe, porque pues desde hace muchos años se han hablado de los hackers blancos, los hackers buenos o malos, exacto. Sí. Entonces, pues con esta inteligencia artificial, será fácil a futuro controlar a estas personas que decían, bueno, ahí está la inteligencia artificial, la voy a usar, pero no propiamente para el bien. Pues están esos desafíos precisamente, ¿no? Los gobiernos, los ingenieros, la ciencia, nosotros como la academia, tenemos que buscar esas formas para siempre como tener el control, regular esos comportamientos. Ya en otros países están regulando ciertas leyes, pero no solo al uso de la inteligencia artificial en qué puede hacer, sino personas que usan esos contenidos. Por ejemplo, una de las acciones que yo puedo hacer con inteligencia artificial es generar arte, generar imágenes, generar video, hacer películas de cine, etcétera. Pero el tema de los derechos de autor, por ejemplo, ¿de quién sería esa propiedad? ¿De la inteligencia artificial, que no es un ente vivo, o del ingeniero o de la persona o el usuario que dio la instrucción para crear ese contenido? Ese tema también de la propiedad intelectual es un tema bastante serio, ¿no? Yo veía hace un par de días un video en TikTok, creo que era, donde salía Christopher Reeve, el que fue en algún momento el actor que interpretaba a Superman, y parecía, de verdad que parecía él, como si se estuviera sacando selfies, ¿no? Volando o con la gente, y se veía muy real, ¿no? Y ahí ya están usando la imagen de una persona, pero además la marca en este caso una película, que Superman es una marca, ¿sí? Y pues no creo que haya sido, o no sé si fueron los mismos creadores de Superman que le pidieron permiso a Christopher Reeve para ponerlo ahí y hacer, digamos, estas escenas. Es un tema bien complejo, el tema de la propiedad intelectual, que también me imagino es un gran desafío y que ya, me imagino, ya está generando problemas relacionados con derechos de autor. Sí, claro. Incluso hay IAs, estuve por ahí también leyendo en cierto artículo, no recuerdo en este momento, pero han hecho concursos de pintura, de fotografía, y han ganado ciertas creaciones y después el autor dice o confiesa que es una creación de inteligencia artificial, y ha engañado perfectamente a los críticos, a los conocedores de arte, y no identifican cuál es la diferencia entre un contenido creado por un humano y un contenido creado por una inteligencia artificial. Bien, profe, ¿cuáles son los sectores o las industrias que más se van a ver como transformados
no digamos lastimados, sino transformados, porque todo es una transformación, ¿no? El mundo se va transformando, pues lo que éramos hace 2000 años a lo que estamos hoy. Mire la transmisión que estamos haciendo. Que se ve, esos sectores, esas industrias, esos empleos tal vez que se verán más transformados en los próximos años por la inteligencia artificial. Yo diría que absolutamente todo va a tener impacto. Por ejemplo, sembrar una cebolla no tiene un impacto directo, pero sembrarla a nivel industrial ya tiene mucha inferencia de la inteligencia artificial. Se pueden desarrollar mejores modelos de ordenamiento de los cultivos, de fertilizantes, etcétera, muchísimas cosas, todo se va a ver impactado. Ahora, directamente hay campos que van a ser más impactados que otros, y nosotros en el mundo tecnológico que estamos, pues estamos como a la vanguardia de esos cambios. Específicamente para la educación nosotros ya la tenemos entre nosotros. Cuando nosotros podemos, todo tiene como su lado bueno y su lado malo, su lado A y lado B del mismo punto. Y es, nosotros, por ejemplo, desde el lado de la educación, nosotros queremos, es una posibilidad grandísima para acceder a nuevos contenidos o información que antes solo estaba en las universidades, y ni siquiera en las universidades, sino más focalizados en los grupos de investigación de las universidades o en centros como la NASA, etcétera. En este momento, el tema que yo quiera estudiar lo puedo generar. Puedo decirle aquí como consejo a mis colegas docentes, yo puedo generar todo un plan de carrera de inicio a fin, con los temas necesarios para empezar una carrera desde cero, ir desmenuzando, ir haciéndole zoom y obtener esos contenidos. Entonces hay muchísimas aplicaciones. Yo quería preguntarle, profe, en esencia, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Es decir, yo le doy una instrucción, ¿sí? ya lo veremos en un par de minutos, a la inteligencia artificial. ¿De dónde sale toda esa información? ¿De dónde saca la inteligencia artificial toda esa información para brindármela casi que en tiempo real? ¿Cómo funciona ese tema específicamente? Listo. Todo el proceso de inteligencia artificial ha pasado por una serie de años de estudio, de investigación, de implementación de nuevos desarrollos, y son millones y millones de datos que tienen en este momento esos modelos generativos de respuesta. En este momento GPT y los modelos similares tienen información de todo lo que es Internet, todos los documentos que alguna vez centros de investigación, gobiernos, celebridades, incluso redes sociales, comentarios, todo lo que es público que se subió en Internet y que tiene cierta relevancia, esos modelos lo tienen. Es decir, que ya no tienen. Antes la inteligencia artificial pasó por un proceso, por ejemplo, llamado Machine Learning, en donde se hacían lo mismo, pero de colectar datos y tener mucha información, una biblioteca de información, pero a un nivel menor. Es decir, por hacer una analogía, si en Machine Learning estamos nosotros manejando kilos y kilos y kilos y kilos, hablándolo en términos de peso, Machine Learning, esa tecnología estaba manejando miles de kilos de información. Sí. Ahora son miles de millones de kilos. Okay. Es toda la información que ha circulado prácticamente, que ha surgido por Internet. Y esa es la diferencia, y profe, eso es lo que lo hace de pronto un poco más eficiente, pero además tal vez más real, o sea, más verídica, que la información que se encuentre sea más, o sea, que realmente uno pueda fiarse de esa información cuando se la pide, por ejemplo, a ChatGPT o a DeepSeek o a todas estas herramientas, porque también hay un punto ahí en donde uno como ser humano tiene que empezar como a discernir, bueno, ¿será que esta información sí es verdad? O sea, ¿cómo hago para saber si realmente este autor sí dijo esto? Si realmente la suma, el algoritmo que le estoy pidiendo que me realice, el ejercicio aritmético, matemático, o en este caso también, no sé, la codificación de algo sea cierta, sea verdadera. Digamos que ese es uno de los errores más comunes que tienen especialmente los estudiantes. Entonces, como estudiante, en mi rol de estudiante, el docente me deja una tarea y yo se la pido a alguna inteligencia artificial, copio y pego el resumen
y resulta que tengo una mala calificación. ¿Pero por qué? Si lo generó una inteligencia artificial. Entonces las inteligencias artificiales, hay un término que se usa técnicamente y es el llamado las alucinaciones. Las alucinaciones son respuestas que él no las da correctamente. ¿Por qué? No, el sistema fue entrenado con mucha información, fue preconfigurado con demasiados datos, pero no sabe todo. Por lo menos en este punto de la historia aún no lo sabe todo. Pero él fue entrenado y diseñado, él o ella, no quiero entrar en esos debates, pero el sistema fue entrenado para responder al usuario, entregarle una respuesta, y a veces él no sabe cómo entregar esa respuesta. ¿Y qué empieza a hacer? A inventar cosas, porque es el propósito de él, generar, es una IA generativa. Y empieza a inventar y muchas veces o algunas veces no tiene sentido eso que está inventando. Okay. Entonces ahí es donde todavía los humanos tenemos el control, verificar si de verdad es una fuente real, si tiene sentido lo que está proponiendo o que está respondiendo la inteligencia artificial o no. Llega un momento entonces en que se pierde sí. Y ya toca como controlarlo, ¿no? Sí. Ok, bien. Bueno, profe, entremos a un tema bien importante que nos gusta mucho. Por supuesto, estamos haciendo este programa con el ánimo de que los estudiantes, los docentes, bueno, cualquier persona que se conecte a esta transmisión, pues aprenda un poco más y le saque provecho a la IA y no lo vea como un enemigo, no lo vea con susto o no cometa los errores que usted acaba de mencionar, para que eventualmente, si se apoya en la inteligencia artificial para su trabajo en la universidad, su trabajo pues del trabajo del quehacer diario, etcétera, o para solicitar información, para tomar decisiones, no sé, comprar un carro, hacer un viaje, qué sé yo, pues lo haga de la manera más adecuada posible. Entonces, entremos primero contándole a los estudiantes qué habilidades técnicas o no técnicas son esenciales para entrar a trabajar en su quehacer diario con la inteligencia artificial. Y lo voy a dejar que piense un momentico la respuesta, porque vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos. ¿Le Perfecto, parece? Vale. En segundos ya volvemos. Estaremos mirando cómo sacarle mejor provecho a la inteligencia artificial, cómo darle buenas instrucciones a la IA, qué errores no cometer, etcétera. Así que hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con este espacio de ingeniería de sistemas de la Corporación Universitaria Republicana, con el apoyo, por supuesto, de U Republicana Radio. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Somos la emisora institucional de esta casa de estudios. Más información en www.urepublicana.edu.co, vigilada Mineducación. Recuerda que si quieres estudiar ingeniería de sistemas y ser un profesional en las diferentes áreas relacionadas con esta carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros en modalidad presencial. Cumple tus sueños. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208 para recibir información personalizada. O también puedes conocer nuestros planes de estudios, todos nuestros diferentes convenios, descuentos y facilidades de pago en www.urepublicana.edu.co. Estudiar ingeniería de sistemas en la U Republicana, si es posible, vigilada Mineducación. Bueno, muy bien, profe, volvemos, una pausa bien cortica, volvemos con este espacio de ingeniería de sistemas, hablando acerca de IA generativa, una perspectiva desde el estudiante de ingeniería, pero yo estoy convencido de que este programa es para cualquier persona que tenga interés sobre inteligencia artificial y cómo sacarle mejor provecho. Entonces volvamos con esa pregunta, profe, que le estaba haciendo acerca de cuáles son esas habilidades técnicas y no técnicas que una persona pues debería empezar a desarrollar o profundizar para meterse con el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, primero que todo, no creo que hayan unas habilidades técnicas así sofisticadas para interactuar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora en el celular tenemos demasiadas herramientas de inteligencia artificial con las que puedo interactuar. Ya no hay que ser un ingeniero de sistemas así súper enfocado en esos temas. Exactamente. Es más, esta inteligencia artificial tiene algo que se llama lenguaje natural. NLP son el procesamiento del lenguaje natural, como lo hablamos los humanos. Es decir, ya no necesitamos hablar en términos de algoritmos, no necesitamos hablar en términos de funciones o números, estadísticas, nada de eso. Entonces, simplemente es hablar. Es más,
cualquiera lo puede hacer, entrar a internet o descargar cualquier aplicación de esas y empezar a comunicarse como si fuera cualquier otra persona por medio de un chat. Esa es la aplicación que está, o la forma de comunicación que se está haciendo en este momento. Ahora, sí es importante hacerle buenas preguntas, es decir, si yo quiero, y se puede usar para lo que sea. Por ejemplo, se me ocurre cómo cocinar un arroz con pollo, ¿cierto? Lo preguntamos y hacerle la pregunta específica, cómo crear un arroz con pollo. Y no de pronto, ¿qué como hoy? O cómo preparo un almuerzo. Él le va a dar una respuesta, puedes prepararlo primero comprando los ingredientes, alistándolos, echándolas a la olla, colocando el fuego, etcétera. Pero si le das la instrucción lo más detalladamente posible a lo que desea saber, pues la inteligencia artificial les va a responder mejor. Eso es algo de lo que se denomina prompts, técnicamente son prompts. Y incluso ahorita que estábamos mencionando temas acerca de la empleabilidad y personas que de pronto, o el miedo que hay hacia perder empleos, asimismo también se generan nuevos empleos. Por ejemplo, usted es uno, ingeniero de prompts, que no es sino alguien que ha tenido la experiencia o ha generado la habilidad para darle instrucciones a la inteligencia artificial. Muy bien, profe. Bueno, por acá estoy cacharreando ahí, pues buscando específicamente qué es prompt, o sea, o de dónde sale esa palabra, esa sigla, a qué hace referencia, profe, no sé si tiene ahí el dato. Básicamente, prompt es la comunicación que usted tiene con la inteligencia artificial. Es una instrucción, la instrucción que usted le da a la inteligencia artificial. Ahora, hay calidad, hay mejores y peores prompts. Okay. Y el objetivo que se busca con esto es darle, como les decía hace unos instantes, la instrucción precisa de lo que yo quiero de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la necesidad que quiero? ¿Qué es lo que quiero que me solucione? Asimismo yo le debo preguntar. Entonces, por ejemplo, los prompts, como decíamos en la instrucción, es como cuando hacemos una pregunta, pero a veces no sabemos cómo preguntar. Entonces, en este tema de prompts, tenemos que darle una instrucción clara, ambigua, que no sea ambigua, perdón, ¿sí? Porque si tenemos ambigüedad, así como nosotros nos confundimos, la inteligencia artificial se va a confundir. Ojalá le podamos dar un contexto. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer, volvemos con la receta de la cocina, si yo le digo a la inteligencia artificial que me enseñe a hacer un arroz con pollo, pero además le doy un contexto diciéndole que tengo un restaurante que es frecuentado por estudiantes, o le doy datos más exactos, rangos de edades, para cuántas personas, posición geográfica del restaurante. Eso es el contexto y él o el sistema nos va a dar una mejor respuesta. Ok, porque puede que un arroz con pollo, profe, no sea el mismo acá en Colombia que de pronto en España. Exacto. Entonces de pronto usted termina haciendo un arroz con pollo como el que hacen en España, puede que haya ciertas diferencias. Entonces, claro, usted cuando lo haga va a decir, pero así no se hace el arroz con pollo. Entonces, habría que ponerle en Colombia, en Bogotá, o sea, cosas muy puntuales. Inclusive yo le podría decir, hazme un arroz con pollo y me hizo un pollo con arroz, que es lo mismo, pero para nosotros ya sería algo más pollo que arroz, por ejemplo, ¿sí? Entonces sería algo completamente diferente. Ingeniero, una pregunta bien interesante y es cómo sacarle mucho provecho a esta IA y en este caso a la IA generativa en el mundo, en el contexto académico, que también es una pregunta importante. Pues muchos estudiantes dicen, no sé, asumo, voy a hacer un trabajo que me pidieron de 5 hojas, entonces pues va y le pide a ChatGPT o a DeepSeek o alguna de estas, por favor hágame un resumen, y listo. Y con eso ya le sacó provecho a la IA pues para cumplir con ese tema. Pero más allá de eso, más allá de pedirle a una inteligencia artificial que le busque a uno unos datos, se los organice y se los titule, etcétera, ¿cómo se le puede sacar mayor aprovechamiento, digamos, en el mundo académico? Al contrario, por ejemplo, yo con mis clases, todos, casi que es obligación que usen inteligencia artificial. Okay. Estamos hablando de cualquier tema y consúltelo. Y usted también consúltelo y contrástelo a ver si es verdad con lo que está proponiendo o que está respondiendo. Mi consejo es úsenlo. Incluso
lo chévere de la inteligencia artificial, de esta generativa, es que es más paciente que cualquier docente, más paciente que cualquier humano, y le puedo decir, no entiendo, explíqueme, busque, le puedo decir en el prompt, no entiendo el tema, por favor, busque, invente una forma, deme ejemplos para que yo pueda entender este tema, explíquemelo de una mejor manera. Y es o sea, no solo generar el ensayo, copiar, pegar y ya cumplí con mi trabajo, sino leamos lo que lo que nos está respondiendo, y si necesitamos ampliar, pidámosle fuentes, pidámosle enlaces a videos, pidámosle ejemplos, datos para contrastar. Entonces, ahí está, todo lo que necesitemos es en nuestro diccionario, nuestra biblioteca personal. Es decir que la inteligencia artificial, ingeniero, la evolución que ha tenido en los últimos años, gran parte se da es por el Internet en sí, o sea, el acceso público que se dio en algún momento al surgir el Internet como herramienta de comunicación. Sin el Internet, ¿estaríamos en el mismo proceso o estaríamos muy rezagados de llegar a lo que estamos en ese momento? Claro, digamos que el Internet y las tecnologías de la comunicación pues es parte de esa evolución que hemos tenido como humanos, como el planeta en sí en general, y no hubiéramos podido construir un computador si no hubiéramos pasado por la invención de la radio, por ejemplo. Entonces sí, todo ese proceso evolutivo de alguna u otra manera ha impactado y ha influenciado el desarrollo que tenemos ahora. Bueno, muy bien, ya saben que es un prompt, ya saben pues el proceso de la IA, cómo funciona, cómo sacarle mejor provecho, no contentarse solo pues con preguntarle ahí, hágame este artículo y ya, sino ir más allá, porque finalmente en la medida en que uno más explore la inteligencia artificial y más le pida información, pues usted se llena de información buena, ¿no? Contrastada, etcétera, pero asumo también que la inteligencia más va a aprender más rápido y con mejores contenidos. Claro, es más, nosotros le podemos seguir entrenando en nuestro chat, digamos, hablando específicamente de estas generativas que tenemos ahí vía chat. Cada chat puedo manejarlo en un tema diferente. Y cada chat yo le puedo enseñar cosas también a la inteligencia artificial. Va a tener su propio contexto. Es más, en ese prompt que le estoy solicitando, yo puedo decirle a él, actúe como, es decir, el rol que debe tener la inteligencia artificial para interactuar conmigo, para interactuar con el usuario. Por ejemplo, actúe como un docente, como un profesor, pero las características van a ser muy diferentes cuando es un docente de universidad a cuando es un docente de niños, del kindergarten, ¿sí? Colegio. Entonces, actúe como un docente especialista en educación infantil y genere un contenido para enseñar las tablas de multiplicar, por ejemplo. Entonces ahí se empieza a personalizar la educación de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Si tengo un estudiante que es más avanzado, puedo generarle un contenido específico para él. Si tengo un estudiante que de pronto le cuesta entender algún tema en particular, puedo decirle, bueno, genéreme un resumen diferente, inclusive preguntarle estrategias de enseñanza y aprendizaje para llevar esa interacción con mi otro estudiante. Ok, perfecto. Ingeniero, acá hay un tema bien de debate que me parece muy interesante y lo vimos, si no estoy mal, el año pasado, en donde un abogado se apoyó en una inteligencia artificial no sé si fue un abogado o un juez. En el mundo del derecho alguien se apoyó en la inteligencia artificial para tratar de resolver un tema jurídico y no le fue tan bien, porque terminaron dándose cuenta que se había apoyado en esta inteligencia artificial para dar como su fallo, y fue un tema pues complejo acá en Colombia incluso. Yo quería preguntarle a usted qué opina sobre dejar que las inteligencias artificiales, sean generativas o no, pues empiecen a tomar esas decisiones en ámbitos jurídicos o en ámbitos científicos, como por ejemplo la medicina. ¿Llegaremos a ese punto en donde realmente podamos confiar tan asertivamente en estas inteligencias artificiales, en esos mundos que son importantes? Se dice que cualquier ser humano, desde que nace hasta que muere, va a necesitar siempre de dos figuras muy importantes, el abogado y el médico. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es necesario, que ya se está haciendo, y en cuestión de meses, años, a lo mucho, se va a implementar todo eso. Por ejemplo,
han escuchado ustedes del famoso Tesla, los autos autónomos. Son autos que ya han salido a circulación, se han hecho varios prototipos, especialmente en Estados Unidos, en Europa, en donde los autos manejan sin manipulación humana, totalmente autónomos y funcionan. Ahora, han tenido incidentes, claro, porque pues es normal. Prueba de error. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los humanos, todos los días tenemos accidentes de tránsito. Todos los días. Y no está la prensa, no están las noticias, no están los medios de comunicación mostrando el accidente, porque es algo común y corriente. Sin embargo, los incidentes que han habido con inteligencia artificial, como en el mundo del derecho, como en el mundo de los autos, se satanizan de una manera muy grande. ¿Cómo es posible que una máquina esté haciendo eso y cometiendo esos errores? Entonces, pues primero, no caer en ese miedo y en esa satanización, esa estigmatización de la inteligencia artificial, porque si vamos a los datos reales, los autos que hasta ahora están en pruebas pilotos y están en desarrollo aún, han generado muchos menos accidentes, pero de lejos, muchísimos menos accidentes por kilómetro recorrido. Haciendo una comparación con el humano, no tengo el dato exacto en este momento, pero por ejemplo, el humano tenía 5 errores por 5 accidentes o incidentes, no necesariamente un choque grande, sino un incidente, 5 incidentes por cada millón de kilómetros. Mientras que un auto autónomo tenía el 0.02, algo muy comparativamente por el mismo millón de kilómetros. Entonces, en el momento en que estamos, por ejemplo, en ese caso, estamos evitando choques, evitando accidentes, se están salvando vidas humanas. Entonces, de algún modo, sí está mejorando, y comparado con otros, con la manipulación o la conducción humana, sí está siendo mucho mejor. Entonces, llegará el momento en que esos sistemas inteligentes van a gobernar, digamos, decisiones, controlar aspectos del mundo entero en general. Profe, ¿qué significa L en inteligencia artificial, lo que es el contexto en el que estamos? ¿Qué significa LLM y GPT? LLM no es sino unas siglas en inglés, que es Large Language Model, que básicamente es un modelo de lenguaje largo, pero no largo literalmente, sino extremadamente grande. Lo que les decía, es un modelo que organiza información, pero a niveles épicos, colosales, de toda la datos y datos, es algo monstruoso. Okay. Y GPT pues son la G generativa, de P de pre-entrenamiento, pre-trained, y Transformers. Transformers es una tecnología o algo que salió de la misma evolución de la inteligencia artificial, que permitió llegar donde estamos. Tiene que ver, por ejemplo, algo que es como una coincidencia y como un de esos eventos que tienen que ver con la suerte y cosas así, pero que generan grandes descubrimientos, y es, por ejemplo, las tarjetas de videojuegos, las tarjetas, las GPU. Hace un mes más o menos salió por las noticias que había salido DeepSeek con unas tarjetas, y que por eso las acciones de la empresa Nvidia, no sé si escucharon, habían bajado, y es porque la inteligencia artificial usa en sus aparatos, usa las tarjetas que son usadas para videojuegos. Antes usaba otra arquitectura, otros componentes electrónicos, y alguien experimentó con esas tarjetas que son usadas para jugar y respondió mucho mejor. Entonces, de ahí es que salen esos términos, el Transformer, por ejemplo. Ok, profe. Ingeniero, para ir cerrando, porque pues la idea también es pues como concientizar un poco a las personas frente al uso de estas inteligencias artificiales. Por supuesto que la usen en positivo, que le saquen provecho, que no se alarmen tanto. Y de una vez, por ejemplo, desde su conocimiento, desde su experiencia, ¿cómo integrar inteligencias artificiales, por ejemplo, a pequeñas empresas, a pymes, a personas que de pronto no son de esta era, no son nativos digitales, pero que igual si no se insertan desde ya a usar inteligencia artificial, pues como en muchas otras cosas que ocurren en el mundo, pues tienden a desaparecer o a rezagarse, y
¿por qué no a quebrar con su negocio? ¿Qué consejos darle a esas personas, a estas generaciones, no sé, pasadas, antiguas, a los nativos digitales, para que no le teman a la inteligencia artificial y le saquen provecho desde ya en sus empresas, en sus emprendimientos? Exacto, pues primero que todo, perderle el miedo. De algún modo tenemos que evolucionar y es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Siempre ha habido una evolución, un cambio y cada X tiempo un cambio aún mucho mayor. Entonces en este punto no tenerle miedo, aprovechar que la mayoría, si no es que todas, tienen servicios gratuitos, Sí, eso es y un las plus, pueden ¿no? aprovechar. Hay otros servicios más avanzados que hay que pagar, pero pues no es necesario para hacer sus pruebas, para interactuar con las inteligencias artificiales. Y especialmente para el mundo de los estudiantes, para el mundo de las pymes. Una pyme es una empresa que está surgiendo apenas y que tiene muchas necesidades. Y no tiene a veces personal experto, por ejemplo, en marketing o en envío de productos o en ventas. Y a veces empieza por un emprendimiento que es uno mismo el que hace todo. Con más razón, porque yo no tengo esa formación académica y experiencia laboral en esos temas, pero puedo preguntar, hey, dame consejos sobre marketing, cómo puedo hacer si mi producto es este, y estoy enfocado a que mi población que quiere, a la cual le quiero vender, tiene estos rangos de edad, o tienen este género, o viven en tal posición geográfica. ¿Cómo puedo entrar yo a ellos y generar una campaña de marketing para ofrecer este producto, por ejemplo? O si tengo este producto pero no se está vendiendo y hay una necesidad, ¿por qué no me ayudas a suplir esa necesidad? Inventa un diseño de algo. Eso las grandes empresas lo hacen. Una rueda es redonda y ya, es un aro. Pero ¿por qué están simulando otro tipo de pliegues en sus gráficos que tienen las llantas, por ejemplo, para optimizar la velocidad del auto o el agarre? Y están usándose en estas inteligencias artificiales. Con más razón nosotros podemos decirle, hey, proponme soluciones, inventemos algo entre los dos, y así mismo, de verdad, es como un trabajo en equipo que pueden hacer con eso. Y lo bueno es que la inteligencia artificial no está cobrando un sueldo, no se va a enfermar. Entonces siempre va a estar disponible ahí, nunca va a estar de mal genio, indispuesto, y va a estar con toda la disposición a trabajar en equipo con nosotros mismos. Muy bien, y ahí me surge una suspicacia, no sé, pero ¿por qué estas empresas pues que se dedican a desarrollar esta IA generativa tienen esos procesos gratuitos? Pues dicen que en el mundo de la tecnología y lo hemos visto, ¿no?, en las redes sociales que son gratis, entre comillas, pero pues finalmente sale a la luz que era porque estaban recogiendo datos o temas publicitarios, como por ejemplo YouTube, que empezó gratuito, ya después se descubrió cuál era el modelo de negocio, etcétera. En este caso, ¿usted por qué cree que es gratis? No, eso sí, hay una canción del Cuarteto de Nos que se llama Nada es gratis en la vida, no sé, se las recomiendo para los amantes del rock. No, debe tener algún trasfondo, y obviamente la interacción que nosotros estamos teniendo con esos modelos sirven para preentrenar nuevos modelos que están construyendo. Entonces todas esas entradas y salidas de datos que nosotros estamos ahí configurando, interactuando, está siendo utilizada para mejorar el modelo de alguna manera. Ahí lo importante sería entonces aprovechar desde ya, pues que es gratuito, para empezar también uno a cogerle como el ritmo, pues sacarle el mejor provecho a estas inteligencias artificiales, porque puede que a futuro puedan cobrar, ¿no? Ahora, es gratuito, pero las empresas, son 4 o 5 empresas a nivel mundial que gobiernan este tema, las mismas de siempre, Google, Meta con Facebook y todo ese tipo de cosas, Amazon y otras 2 más, son empresas multimillonarias y le invierten muchísimos millones de dólares a este tema, porque estoy seguro que lo retribuyen, vuelve ese retorno de inversión rapidísimo. Sí, de hecho, digamos que yo he visto también ya como muchas pymes, empresas pequeñas también, lo que usted decía, profe, que no tienen ese gran conocimiento ni el músculo económico para contratar una cantidad de personas para hacer algunas actividades, pues se están apoyando muy bien en las inteligencias artificiales para temas relacionados con el marketing, con la generación de contenidos, pues para vender a través de redes sociales, incluso para mejorar sus productos, ¿no? Porque pues en esencia siento que todas estas
nuevas tecnologías, entre comillas nuevas, que ya llevan allí su tiempo, y en este caso la inteligencia artificial, pues es para mejorar la calidad de vida, ¿no? También para mejorar procesos, mejorar productos. Entonces, pues ahí, ¿cuál sería como ese consejo final, profe? No, igual puede mejorar cualquier aspecto de cualquier ámbito de la vida realmente en la que yo me desempeño. Por ejemplo, una anécdota tan bonita que tal vez uno no es consciente de eso, no lo imagina, pero se puede usar. Una abuelita que perdió a su esposo hace muchos años, y perfectamente yo puedo generar un video del abuelo que ya falleció deseándole un feliz cumpleaños. Y ya lo va a ver, y cosas como por el estilo, cosas emotivas, cosas sensibles, muchos ámbitos se puede trabajar. Y a partir de una imagen, ¿no? A partir de una imagen. Una fotografía. Obviamente tener cuidado también, ¿no? Con las llamadas, ya se hace inteligencia, se manipula la voz, el audio, el video, todo. También los invito a que tengamos claras y diferenciemos, que no nos creamos todo así porque alguien lo dijo, o porque lo vi en internet, o porque lo vi en TikTok, porque lo vi en las noticias, que investiguemos más, que indaguemos, que experimentemos nosotros mismos con la inteligencia artificial. No comer entero. Exactamente. Y para cerrar, profe, los países como el nuestro, países que están en vía de desarrollo, se dice ahora, ya no es del tercer mundo, sino en vía de desarrollo, etcétera, siempre nos hemos sentido un poco rezagados, ¿no? Frente a la tecnología que va surgiendo, como que a nosotros nos llega de últimas. Eso yo lo veía hasta unos años. Siento que ya hoy el acceso a la tecnología y la posibilidad de disfrutar de las tecnologías que se están inventando constantemente en otras partes del mundo, donde hay más músculo económico, donde el tema del desarrollo le ponen como más énfasis a eso, no tanto a la corrupción, sino, o sea, están enfocados como en mejorar un poco el mundo, Europa, de pronto en Estados Unidos. ¿Cómo estamos frente a los desarrollos o las evoluciones que ha tenido la inteligencia artificial países como el nuestro? ¿Sí tenemos acceso pleno a eso? ¿O en Europa y en otras partes del mundo de pronto ya van mucho más avanzados que lo que hasta ahora estamos viendo? Obviamente países desarrollados, culturas científicas nos llevan mucha ventaja, ¿sí? Han trabajado. Sin embargo, pienso que la ventaja va hacia otro nivel. La ventaja la tienen en el cómo se estructura esa imagen, esa inteligencia artificial, cómo son los cimientos, o sea, la parte científica, los modelos de cómo funciona por detrás toda esa inteligencia artificial. Ahí es donde nos tienen ventaja, y eso no lo podemos negar. Sin embargo, el acceso a estas tecnologías ya las tenemos nosotros al mismo tiempo en toda la parte, o sea, estamos igual en este momento que ellos. Nosotros podemos acceder a la inteligencia artificial, está disponible en internet, podemos experimentar, podemos aprender, y con esta tecnología yo perfectamente puedo, por mi cuenta y teniéndolo como socio en una inteligencia artificial, puedo hacer equipo y decirle que me enseñe todo lo necesario para ser un astronauta, por ejemplo. Me va a empezar a generar un plan de carrera, organizar tiempos, en darme ese contenido, esos conocimientos, inclusive cuestionarme, hacerme exámenes si estoy aprendiendo o no. Entonces en este momento tengo acceso a esa información, y estamos a la par ahí como con cualquier otra parte. Muy bien, profe. Y ya para cerrar, porque eso me parece un tema muy importante, la idea es que las personas pues se formen en estos temas, no le tengan miedo. Y una de las carreras que creo yo fomenta mucho el tema de la inteligencia artificial es la ingeniería de sistemas, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos esta carrera profesional en la Universidad Republicana. Yo quería preguntarle cómo es ese tema, por ejemplo, de si la IA fomenta temas de colaboración, de comunidad, y cómo funciona el tema del código abierto también, que eso funciona muy bien para países como el nuestro, en donde nos dan solo un pedacito, pero gracias a estas comunidades pues podemos en algún momento desarrollar cosas nuevas propias nuestras, sin depender pues de estas grandes 5 o 6 empresas que dominan el tema de la inteligencia artificial en el mundo. Bueno, hacer un LLM yo lo veo, desafortunadamente lo veo como
muy lejano o hacerlo en nuestros grupos de investigación. ¿Por qué? Porque es algo que requiere de mucha infraestructura, son servidores y son granjas de servidores con millones y millones y millones de datos, y ahí es donde nos llevan ventaja y es muy difícil entrar a competir con otros países que manejan eso. Sin embargo, sí tenemos, vuelvo y repito, todo el acceso a esa tecnología, a generar aplicaciones, inventar aplicaciones, generar nuevas necesidades. De pronto en este momento el tema de que nos va a dejar sin empleo y no, de pronto la inteligencia no nos va a dejar sin empleo, no nos va a reemplazar otro humano que es capaz de usar de una mejor manera esa inteligencia artificial. Entonces la invitación es a prepararse, a estudiar. Experimenten, no solo para temas académicos, sino también laborales, sentimentales, de todo tipo. Familiares, poéticos, artísticos, lo que a usted se le ocurra, lo puede usar. Ingeniero, es decir que como esto es una tecnología que va a seguir avanzando, y lo decía usted, ya no va a ser uno el que la maneje, sino de pronto otra persona que tenga más dominio del tema. En países como el nuestro y asumo yo a nivel mundial, hacen falta ingenieros de sistemas para que también lleguen a tomar esas evoluciones que han dejado otros ingenieros de sistemas que de pronto hoy ya están en tiempo de retiro, etcétera. Claro. O sea, hay que estudiar ingeniería de sistemas. Claro, siempre es una buena opción estudiar ingeniería de sistemas. En general, estudiar es una excelente opción. Y estudiar temas de tecnología, carreras como la ingeniería de sistemas, la programación, este tema nuevo que es una nueva profesión ahora, que es el ingeniero de prompts, inteligencia artificial, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con tecnología, robótica, está absolutamente relacionado con la inteligencia artificial, está absolutamente encadenado y se abren un montón de nuevas líneas, de nuevas oportunidades para que el ingeniero de sistemas y en general cualquier profesional incursión en estos temas. Muy bien, pues ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Se pasa muy rápido el tiempo, muy emocionante hablar de estos temas tan apasionantes como pues, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad para seguir hablando de todos estos avances tecnológicos y desde la academia, como lo es usted, pues explicarnos cómo sacarle el mejor provecho. Nuevamente, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto, ojalá se pueda más seguido. Claro que sí, de eso se trata. Hasta aquí entonces este espacio de Ingeniería de Sistemas de la U Republicana, hablando sobre IA generativa y esta perspectiva que se da desde el estudiante de ingeniería y en general pues para cualquier profesional o cualquier estudiante o en general pues la sociedad colombiana, para que le saquen provecho. En segundos estaremos finalizando la transmisión y usted podrá volver a ver este programa, conocer un poco acerca de los tips, de los truquitos que dimos el día de hoy para manejar inteligencias artificiales como lo es ChatGPT, por citar solo un ejemplo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Síganos en todas las redes sociales. Recuerden que estamos como U Republicana Radio y Corporación Universitaria Republicana, y si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros. Recuerda estudiar Ingeniería de Sistemas en modalidad presencial aquí en la U Republicana. Más información en www.urepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio. Quiero estudiar y aún no sé de dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.